en esta noche. Recuerden que estamos predicando el justo por la fe vencerá. Vamos a predicar la segunda parte. El día domingo hablamos mucho sobre el tema de cómo vencer en Dios, sobre todo el tema de los miedos. Hicimos un poco una introducción hablando del tema de los miedos, el tema de las ansiedades, el tema de las angustias. Hablamos un poquito de todo ello y como la palabra tenía mucho contenido, entendí que tenía que hacer la segunda parte. Y hoy vamos a ir directamente a alguien que nos muestra cómo venció. Alguien muy conocido en el Nuevo Testamento, en Primera de Samuel, capítulo 17, vamos a hablar de la victoria que David tuvo frente a Goliat. Nosotros normalmente, es una historia que conocemos, aún de oído, mucha gente que no conoce a Dios aún habla de Goliat, habla de David. Es un pasaje conocido por lo menos en cuanto a los protagonistas, pero no tanto en el contenido. Y muchos, como creen que lo conocen, no lo leen o no lo repasan o no vuelven a la palabra. Y cuando estaba preparando precisamente este mensaje, el Espíritu Santo me mostraba cómo David, antes de vencer al gigante, tuvo otras batallas que ganar antes de pelear cara a cara con David. Y un poquito el Espíritu Santo me mostraba eso, ¿no? Esas luchas que son ocultas, pero qué importante que son ganarlas. Parece a veces que son como enemigos invisibles. Y qué importante a la hora de que el justo sea por la fe que venza, son las palabras. No solamente las palabras que oímos y que vienen a nosotros, sino también las palabras que nosotros emitimos. Y cómo hablamos. Y qué hablamos. Entonces, a la luz de esta reflexión, vamos a meternos profundamente en el capítulo 17 de Primera de Samuel. Y vamos a hacer una pequeña introducción y después yo voy a ir leyendo pasajes para no leer todo el capítulo completo. Y vemos que aquí se encuentra el pueblo de Israel enfrentándose al pueblo filisteo. Allí hay un valle y desde una colina está el pueblo de Israel y desde otra colina está el pueblo filisteo. En ese momento es como que los dos están en sus rincones, es como un ring, ¿no? Los dos están en sus rincones y el valle, que es el ring propiamente dicho, en ese momento está vacío, es como que es el campo de batalla. Allí sucede que están los dos prestos para pelear, pero el pueblo filisteo, con un paladín que él tiene, que es Goliat, empieza a confrontar una guerra psicológica muy fuerte contra el pueblo de Israel. Y allí empiezan a suceder estas cosas, y en el verso 8 del capítulo 17, dice: entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear?, preguntó. Yo soy el campeón filisteo, ya se autodenomina. Y dice: pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Miren qué definición que pone la palabra de Dios para el pueblo, precisamente de Israel, que es representación de la iglesia. Dice, quedaron aterrados y perturbados. Miren qué posición más horrible previa a una batalla. Quiere decir que todo lo que se había propuesto el enemigo a través de ver a ese gigante allí armado hasta los dientes,
Ahora vamos a hablar un poquito de su armadura. Ya intimidaba con su sola presencia, y no solamente portaba una presencia intimidante, sino que a su vez tenía una locuacidad, una seguridad en sí mismo y una capacidad de soltar palabras de muerte que precisamente el pueblo de Dios oía atentamente, las creía y ahí ya perdía la batalla antes de empezar. Si eso no se llama antife, incredulidad, ¿cómo lo podríamos llamar? Precisamente, ya antes de pelear estaban vencidos, estaban aterrados y perturbados. No solo oían a Goliat hablar así, sino que también lo veían. Y miren cómo lo veían. Dice, luego Goliat, en el verso 4, un campeón filisteo de Gat salió entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros. Quiere decir que por una puerta de las nuestras que tiene 2 metros no podría pasar. Para entrar a tu casa y a mi casa se tendría que agachar más de 1 metro para poder entrar. Dice, llevaba un casco de bronce y una cota malla hecha de bronce, pesada como de 57 kilos. ¿Sabes qué es una cota? Es como si fuera una camiseta calada, pero no de tela, sino de bronce. Eso era lo que... Entonces las flechas no podían entrarle porque era como una armadura, ¿sí? Dice, también tenía puesto protectores de bronce en las piernas, similares a esa cota que llevaba en su cuerpo, y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. La tenía apoyadita acá, y el asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 100 y iba delante de él. Literalmente era un tanque de guerra moviéndose en el valle, y mientras veían esa imagen tremenda de ese hombre gigante, escuchaban hablar de esta manera y quedaban perturbados y aterrados. Si yo te pregunto a vos, y me pregunto a mí mismo, ¿cómo miraban el pueblo de Israel y cómo escuchaba el pueblo de Israel? Ninguna duda que te voy a decir, miraban y escuchaban en una forma natural. El enemigo los había llevado a su propio terreno, al terreno de lo natural. Todo lo sobrenatural que había sobre ellos, un Dios de promesas, un Dios de poder, un Dios de toda misericordia, de toda gracia, un Dios protector, un Dios que ellos mismos conocían, cómo Dios había abierto el mar rojo a sus antepasados, cómo había sacado con mano poderosa de la esclavitud de Faraón al pueblo de Israel, esclavo de Egipto. Todo eso quedó en la nada cuando sus oídos se prestaron a oír lo que este gigante decía y sus ojos se prestaron a ver naturalmente lo que esta persona mostraba. Esa posición es una posición en la cual muchos cristianos hoy, en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, estamos haciendo. Cuando vos naturalizás tu forma de mirar, cuando vos naturalizás tu forma de oír, de esa manera estás en terreno del enemigo. Y fíjense lo que dice este gigante, que no solamente de esa manera, ni 2 días, ni 3 días, sino dice aquí la palabra de Dios en el verso 16, durante 40 días, una cuarentena, durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Precisamente era una cuarentena espiritual que ellos estaban viviendo, donde este gigante todos los días, en el desayuno y en la merienda, hacía alarde de su gran poder y su desafío hacia el pueblo de Israel. Quiere decir que estaban
en una cuarentena aterrados y perturbados. ¿Por qué? Como decíamos recién, porque su mirada era natural, porque se habían olvidado en quién creían y porque ellos personalizaban ese desafío y no se veían como hijos de Dios, sino como soldados disminuidos ante una situación tan fuerte como la de ver este gigante. ¿Cómo mirás hoy tu vida? ¿Cómo mirás hoy el día a día? ¿Estás esperando que la cuarentena termine para? ¿Estás esperando que la cuarentena termine para? ¿Estás esperando que otros venzan para que vos estés mejor? Te quiero decir esto. Nosotros dependemos de Dios. Dios está en control, gobernando esta situación por sobre autoridades que Dios estableció sobre nosotros, porque Él las estableció, que puedan estar tomando malas decisiones, que puedan estar tomando decisiones basadas en seguramente estar mal informados y por eso toman malas decisiones y están llevando a situaciones extremas a un país tan precioso como este. Y no solamente en Argentina, sino a lo largo y ancho de todo este mundo. Nosotros tenemos que saber que tenemos un Dios que está en control y que está en todo poder. Si en este momento en tu corazón hay temor, en el nombre de Jesús te invito a que empieces a mirar esto a los ojos de Dios y a los ojos de la palabra de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infunden aliento. Esa es la voz que tenés que escuchar, no la voz que si salgo me contagio, no la voz que soy una persona de alto riesgo, no la voz de los informes que dicen muertos, volvemos a fase 1, volvemos a fase 3. Esas son las voces que no tenés que escuchar. Tenés que escuchar la voz de Dios que te dice, yo estoy en control. No tengo que temer mal alguno. La vara del Señor y su cayado me infunden aliento. Tenemos que ponernos en una posición espiritual. El justo por la fe vencerá. ¿Fe en qué? ¿En vos mismo? ¿Fe en qué? ¿En un presidente? ¿Fe en qué? ¿En un intendente? ¿Fe en qué? Fe en la palabra eterna de Dios. Fe en las promesas eternas de Dios. Ahora, vos fíjate que esta posición del ejército de Israel representa, igual que el rey de Israel, que toma una posición similar, representa la carne en los hijos de Dios. Pero David, que ahora entra en escena, representa la figura del espíritu, la figura de la naturaleza divina que portamos nosotros, los que creemos en Jesús como Señor y Salvador. En esta posición, Goliat representa todo lo que significa el espíritu de temor, el espíritu de este mundo, los enemigos del Hijo de Dios. El mundo, con sus modas, con sus costumbres, las huestes espirituales de maldad y, por supuesto, representado el propio enemigo que es la carne cuando se queda alejada de lo que es la voluntad de Dios y no pasa por la cruz. Ahora te invito que sigamos avanzando y te voy a llevar al verso 21, donde precisamente aparece David en escena. ¿Cómo David aparece si era un simple pastor de ovejas? Aparece en el frente de batalla. Su padre, que tenía a 3 de sus hijos mayores en el frente de batalla, le dice a David, David, deja tus ovejas al cuidado de otra persona y tú ve y lleva estas comiditas para tus hermanos y decime cómo está todo y pasame un reporte. Entonces así el padre lo envía a su hijo David al frente de batalla. No como un guerrero, no como un soldado, simplemente como un cadete, el cual lleva una merienda, una comidita para sus hermanos y también un informante para que su padre
esté tranquilo de cómo estaban sus hijos y cómo estaba la situación allí. Entonces en esta situación dice en el verso 21, poco tiempo después las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tremendo, ¿no? Sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Y aquí vamos a ver la primera victoria que David tiene para luego encaminarse a la victoria tremenda de vencer al gigante. Escuchá esta primera victoria que David tiene y contra quién la tiene. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. David estaba viendo cómo sus hermanos en la fe, que lo precedían, los cuales él tenía que mirar para admirarlos, para aprender de su testimonio, estaban viendo cómo sus hermanos en la fe huían espantados ante las bravuconadas de Goliat. Y aquí dice, ya vieron al gigante, no solamente lo ven a oír, sino que los escucha hablar. Y ellos dicen, ya vieron al gigante. Preguntaban los hombres, sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que los mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. El rey no sabía cómo hacer para encontrar a uno que fuera a pelear, entonces apeló a la estratagema más vieja que tienen los hombres. A ponerle un señuelo, a ponerle una zanahoria, para que a ver si alguno decía, bueno, no voy a pagar más impuestos de por vida, bueno, me voy a jugar, me voy a casar con una hija del rey, voy a ser familiar directo del rey, bueno, me voy a jugar. Le puso la famosa frase, por interés baila el mono. Pero era tan grande el miedo que tenía, que ni aún eso los movilizaba. Te puedo asegurar que cuando uno no está movido por la presencia de Dios, no está movido por la voluntad de Dios, ante la muerte nada vale. Ante la muerte nada vale. Yo te puedo asegurar que si mañana se levanta la cuarentena, la mitad del país se queda en la casa. ¿Por qué? Por miedo. Y muchos, aún que se van a quedar en la casa, serían cristianos que no son movidos por la fe. Porque el miedo ya se apoderó de muchos. Y hoy se levanta el edicto de la cuarentena y muchos seguirían quedando en sus casas. El miedo se metió de una manera tremenda en el corazón de muchas personas y también, como leemos aquí en la palabra, de gran parte de la iglesia. Dijimos el domingo que el miedo no te mueva a orar, que el miedo no te mueva a buscar a Dios, que el miedo no te mueva a buscar promesas de la Biblia, que te mueva la fe, porque la fe es la que mueve la mano de Dios. Aquí también dice la palabra, con respecto a estas personas, David entonces, escuchando eso, fíjense esta mente espiritual de David, fíjense esta posición espiritual de una persona de fe y de una persona que se movía en el espíritu. Como el espíritu, como Dios quiere que me mueva yo, como Dios quiere que nos movamos todos nosotros. David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y al fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? David hizo dos preguntas. La primera era la obvia. Al que vence al gigante va a tener
exoneración de impuestos y va a tener la hija del rey, una de las hijas del rey, como esposa. Pero después dice, ¿quién es este filisteo pagano, sin Dios? Osa desafiar a los escuadrones del Dios viviente, dice la Reina Valera 60. Tiene un celo por Dios, tiene un celo santo porque el enemigo estar sojuzgando, poniendo de rodillas a la iglesia, él sabe que está Dios entristeciendo su corazón y él no está pensando ni en él ni en las personas, ni en la futura esposa que podría ser la hija del rey o quedar libre de impuestos. Él está pensando en su Señor. Él está pensando en su Dios. Claro que está bueno levantar altares en las casas. Fíjense cómo está la iglesia, que para que levantemos altares en las casas nos tiene que Dios permitir poner en cuarentena. Ya ahí ya arrancamos mal. Pero gloria a Dios por los altares en las casas. Bendigo los altares en las casas. Declaro que estos altares no se van a apagar, aun cuando la cuarentena se termina. Porque son altares donde recibimos un tirón de oreja de parte de Dios y le decimos, Señor, entendí, perdóname. No se va a apagar más mi altar. Con cuarentena, sin cuarentena, mi altar va a seguir. No es condicional por las circunstancias. Mi altar es condicional por mi amor a vos y por buscar tu presencia en mi casa. Pero aquí David, todo lo que él sentía era hacia Dios. Todo lo que él lo movía hacia Dios. Entonces inmediatamente en ese celo santo, dice aquí que el Señor, ante esta pregunta, al fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Y dice la palabra, estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Fíjate que les da esta gente que escuchaba la primera respuesta a la primera pregunta de David, pero la segunda no le contestaron. La primera era que oían del gigante, pero la segunda no le contestaron. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a manifestarse en contra de la iglesia? Esa no la supieron contestar. Un cristiano carnal piensa en sí mismo, piensa en intereses personales, piensa en uno mismo, no piensa con una mente que lo eleve hacia el Señor. Bueno, David, la primera batalla que tuvo que vencer es la falta de visión de sus hermanos en la fe. Se encontraba solo ante la falta de visión. Él tenía la visión correcta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y los otros tenían puestos los ojos en las cosas de la tierra. El temor, los gigantes y las bravuconadas. La primera victoria de David fue vencer la falta de visión de sus hermanos en la fe. La segunda, pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Con quién se enojó? Con David. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora?, dice David. Contestó David, solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia los otros hermanos, tenía dos más, y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Primero, su falta de visión de los hermanos. Segundo, su ingratitud de los hermanos de la carne. Vos sabés que esta cuarentena hizo que conviviéramos más de lo que convivimos normalmente y salió mucho de la presión que siempre decimos, uno aflora bajo presión lo que realmente tiene en su corazón. Y aparecieron muchos roces que antes no había, que se tapaban con la rutina, la distracción, la salida. Pero ahora, bajo la presión de la cuarentena, sucede que el roce entre las familias se multiplicó. Muchos dicen que muchos matrimonios
van a tener serios problemas en el futuro, algunos hasta llegarán a la ruptura, otros tal vez se afirmaron, otros animaron asperezas, pero ninguna duda que aquí David tenía un problema muy serio, tenía total ingratitud de los hermanos, tenía una visión totalmente equivocada. Por supuesto, los hermanos, recuerden, David había sido ungido por el profeta Samuel. Seguramente ellos habían quedado mal porque Dios había elegido a David y no los había elegido a ellos, cuando el profeta había puesto sus ojos en ellos. Y viene la famosa expresión, cuando Dios le habla al profeta, le dice: no mire como miran los hombres, porque yo no miro lo que miran los hombres, yo miro el corazón. David era una persona que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero tenía un espíritu diferente. Y a eso se le sumó la unción del Espíritu Santo. Te voy a decir algo, el día que recibiste a Jesús, vos también recibiste la unción del Espíritu Santo. El día que recibiste a Jesús, vos también tenés un espíritu diferente. El día que recibiste a Jesús, vos tenés una unción poderosa. Es Dios mismo en vos, la esperanza de gloria. Solamente tenés que querer que Dios se manifieste a través de tu vida, como vamos a ver que se va a manifestar a través de David. La segunda batalla que David venció fue la ingratitud de los hermanos, la falta de amor de sus hermanos, la falta de comprensión de sus hermanos, el celo y el enojo de sus hermanos. ¿Estás teniendo situaciones en tu casa donde te hacen mover de las estanterías? ¿Tenés problemas con tu padre? ¿Tenés problemas con tu madre? ¿Tenés problemas con tus hermanos? ¿Tenés situaciones en tu casa que te traen opresión? Poné los ojos en Jesús. Mirá más allá de lo que miran los ojos naturales. Y aquí, cuando David pasa la segunda prueba, la segunda batalla, la segunda victoria, porque el justo por la fe vencerá, dice la palabra de Dios. Entonces le contaron a Saúl. ¿Quién era Saúl? El rey. La pregunta de David, y él mandó a llamarlo. ¿Qué pregunta fue la que le llamó la atención al rey David, mejor dicho, al rey Saúl, que David había hecho? No, la de ¿qué va a tener el que gane al Goliat? No, es ¿quién es este filisteo incircunciso? Este filisteo pagano que viene a mofarse contra los escuadrones del Dios viviente. Esa pregunta le llamó la atención al rey. Fíjate que le llamó la atención cómo habló. ¿Cómo estás hablando en tiempo de cuarentena? Esto no se termina más. Esto es un desastre. ¿Qué va a pasar? Los trabajos. ¿Y ahora qué voy a hacer? O qué bueno que es la cuarentena porque puedo estar más tiempo en mi casa. Total, cobro la asignación. Total, cobro aquello. Total, tengo esto. ¿Cómo hablamos? ¿Como el montón? ¿O hablamos desde la posición de sabiendo quién soy en Dios y qué es lo que Dios quiere de mí? Yo no sé cuál es tu condición, pero si vos querés cambiar la posición, la iglesia está abierta para empezar a moverte de una forma diferente. Llama a los líderes, llama al pastor. Pastor, ¿qué puedo hacer en este tiempo de cuarentena diferente? Me quiero empezar a mover diferente. Para claro que hay muchos que se quedan y están orando y están cubriendo y agradecemos las oraciones, agradecemos las oraciones, pero hay muchas cosas por hacer. Y yo me pregunto aquí, cuando David está frente al rey, ¿qué le dice? Y Señor, no, lo que pasa es que yo me preguntaba, veo gritar a ese hombre gigante ahí y veo a mis hermanos estar temblando de miedo. Yo simplemente... No dijo eso. No dijo yo simplemente pregunté. David dice algo tremendo. Dice, no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. No se preocupe por este gigante, por este bravucón. No se preocupe, le dice un pequeño pastor de ovejas al rey. Es como si ahora nos acercamos al presidente Fernández, Alberto. Señor presidente, no se preocupe más por la cuarentena.
Basta de tener un negocio cerrado. La iglesia se va a poner a orar, la iglesia se va a poner a clamar, la iglesia se va a poner a ayunar, la iglesia va a empezar a salir. Si nadie quiere salir, la iglesia va a salir. Nosotros estamos cubiertos con la sangre de Jesús y vamos a vencer a esta cuarentena y vamos a plantarnos en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Cristo somos sanados. Esa es la posición. Y dice aquí, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, le dice el rey. Tercera vez que empieza a tener una lucha espiritual David antes de ir a pelear con el gigante. Contra su rey, contra su pastor, contra su presidente, su cobertura. Le dice, no seas ridículo, pibe, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo vos vas a querer a pelear con el gigante si vos sos un pastorcito de oveja? Mirá, sos un nenito y vos querés ir a ganarle. No seas ridículo. Mirá, tengo mucho tiempo. Me arrepiento de haberte llamado. No seas ridículo. Y porque he dicho, sí, está bien, señor. Discúlpeme, voy a volver a casa. Podría haber dicho, sí, David. Pero mirá lo que dice aquí. Porque el rey sigue. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Él es tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Es decir, lo noqueó, le quiso meter un cross de derecha y después le quiso meter uno a la izquierda, otro a la derecha en el hígado y de última le quiso dar un coscorrón y voltear y noquear a David. Y David se plantó. Y David sabía quién creía. Y David sabía en quién creía y quién era su Dios. Y le dice estas palabras. Pero David insistió. Cuidando las ovejas de las cabras de mi padre. Un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo le persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones, con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado los escuadrones de ejércitos de Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. No fueron palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Sabés que fueron palabras de fe? ¿Sabés que fueron tus luchas de hoy? Tus luchas de hoy te entrenan para las futuras victorias del mañana. Tus luchas con osos y leones hoy te están entrenando para vencer los gigantes que van a venir mañana. David tenía experiencia con Dios. David tenía comunión con Dios. David conocía a su Dios. Ese Dios que me libró de los osos y los leones, hoy me va a librar de este filisteo incircunciso. David había ganado batalla en lo secreto, en lo íntimo con su Señor, que lo iban a recompensar en público. ¿Cómo es tu intimidad con Dios? El justo por la fe vencerá. El justo tiene mucho tiempo a solas con Dios. El que es vencedor, por la fe, sabe que los problemas que hoy tenemos son las futuras victorias del mañana. Los osos y leones que hoy le abrimos la boca son los gigantes que el día de mañana le vamos a cortar la cabeza. ¿Cómo estás plantándote ante tus luchas de hoy? Aquí hay algo muy interesante, porque dice el rey, porque era el rey, era su cobertura, era una figura superior a él, a la cual él honraba, y a la cual él bendecía, y a la cual él respetaba, pero con la cual él tenía convicciones propias. Era su rey, él podía haber desistido, pero dice que el que desistió fue Saúl. ¿Por qué? Por su determinación, por algo muy interesante. Por su identidad en Dios. Él sabía quién era Dios. Él sabía que no se trataba de él, se trataba de Dios viviendo en él. ¿Cuánto de Dios hay en tu vida?
¿Cuánto depósito de Dios hay en tu vida? Te puedo asegurar que en esta pandemia se va a sacar a la luz cuánto tenemos cada uno de nosotros, los pastores primero, cuánto tenemos de Dios en nuestra vida. Te lo vuelvo a repetir, yo soy del grupo de riesgo, tengo 60 años, tengo problemas asmáticos, tengo problemas del corazón, tomo pastillitas del corazón, tengo problemas determinados específicos. Yo no me puedo plantar. ¿Me estarías escuchando hoy si yo toda la cuarentena de estos casi 100 días yo hubiese estado en mi casa y lo único que hubiese hecho es estar acá? ¿Me estarías escuchando de la misma manera? Si vos ves a tu pastor moviéndose en fe, aún con todo esto que te digo, ¿me estarías escuchando de la misma manera? Capaz que, bueno, hoy tenés problemas con el Facebook, ¿me estarías escuchando de la misma manera? Y te puedo asegurar que hay alguno que no sé qué más tengo que mostrar para que entiendan que no es un tema de pastores, es un tema de la fe en el Hijo de Dios. No es un tema de pastores, es un tema de hijos de Dios lo que está pasando. Por supuesto que los pastores tenemos una responsabilidad mayor. Yo espero que a partir de este mensaje muchos me empiece a sonar el celular, como me sonaron muchos celulares, de dos hermanos. Pastor, usted habló el otro día y yo entendí que tenía que llamarlo. Y hoy están sirviendo. Hoy están sirviendo. Y yo no soy un temerario de mandar gente al muere, ¿eh? No, están sirviendo en fe. La tercera batalla tuvo que pelear. Ahora, dentro de esta batalla, Saúl, que era el rey, no solamente le dice, desistió, vamos pibe, anda a pelear, sino que él le quiso dar sus propias armas. Él le quiso decir cómo tenía que ganar. Mirá, aquí David, porque era el rey, probó la armadura del rey. Y fíjate lo que sucede. Después Saúl le dijo a David, verso 38, su propia armadura se la dio, un casco de bronce y una cota de malla. David se la puso, la espada, y se probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. Y David por primera vez dice, no puedo. Y por primera vez David dice, no estoy acostumbrado. Dice la Biblia que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino espirituales. Saúl era un rey carnal. Saúl era un rey incrédulo. Y le dio armas carnales. Y David era un hombre espiritual. Y cuando se puso las armas carnales le dijo, no puedo. Esto no es lo mío. Las armas de mi milicia no son carnales, son espirituales. ¿Y qué hizo inmediatamente? Dijo, no estoy acostumbrado a usarlo. Y en el verso dice, así que David se lo quitó. No puedes pelear con armas que no son las tuyas. Dios en este tiempo te está enseñando a usar armas propias. No quieres imitar la fe de otros. No quieres imitar la forma de otros. No quieres imitar la forma en que canta uno, la forma en que canta otro, la forma en que ora el otro. Armas personales. Dios tiene armas espirituales poderosas. Empezá a entrenarte en esas armas. Y se quitó las que no eran las de él. Y se tomó las que eran de él. Con la que había peleado con osos, con la que había peleado con leones, con la que había ganado con el respaldo de su Señor. Y dice que ahí, así que David tomó 5 piedras lisas de un arroyo de pastor. Volvió a sus armas. Y ahí David se encamina hacia la victoria más grande que fue conocida a lo largo de los siglos y aún por gente que ni conoce a Dios. Vos le hablas de David, sí, ese que venció el gigante. Vos hablas de Goliat, ah, sí, ese que lo venció el chiquitito. Tremendo. Y dice la palabra de Dios, ya para terminar, vamos a leerlo, la pelea. Fíjate que no le estamos dando tanto tiempo al gigante. Pues decís, pastor, habla de la pelea. No, te hablé de sus hermanos con falta de visión. Te hablé de los de su propia casa que están heridos de rechazo o que no comprenden la vida espiritual porque hay cosas que no están bien en su corazón. Pero David, como estaba sano, pudo soslayar esa situación. Y la tercera, ante su cobertura.
cobertura tal vez paterna, cobertura tal vez espiritual de un pastor, o como en este caso presidencial. Oigamos lo que dice el Espíritu Santo. Oigamos lo que dice el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Oigamos lo que dice la palabra de Dios revelada. Movámonos en fe y la victoria la vamos a obtener. Llámese como se llame ese gigante que viene todos los días a amedrentarse, a mofarse de vos en esta cuarentena, ya no de 40 días, sino de casi 100 días. Empecemos a movernos en fe, porque el justo por la fe vencerá. Y para terminar, vamos a decir, lo voy a leer de corrido, voy a hacer algún comentario de cómo David vence al gigante. Vamos a hablar ahora de la batalla antes que sea cuerpo a cuerpo, las palabras. El poder de las palabras y cómo se vencen el poder de las malas palabras y de las maldiciones que quieren venir y son soltadas sobre tu vida. Dice así la palabra de Dios. Goliat caminaba hacia David, verso 41, con su escudo delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro? Las palabras. ¿Soy acaso un perro? Dice Goliat. Le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo, y maldijo a David en nombre de sus dioses. Lo insultó, lo rebajó, le hizo bullying en su máxima expresión, porque dice aquí, utiliza un aspecto muy, pero muy claro, y dice, mirándolo con desdén, con desprecio. ¿Soy acaso un perro? Le rugió a David. No se lo dijo, le rugió. ¿Soy acaso un perro? Imagínate, todo el ejército de Israel de un lado, todo el ejército filisteo del otro. David, un pastorcito de ovejas, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de saber quién era en Dios, y enfrente al mismísimo Satanás, hablándole y soltándole palabras de maldición, de desaliento, de todo lo que se te ocurra. Y en ese mismo momento dice, ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los... Gritó Goliat. Literalmente le dice, te voy a matar y después que te mate, ni te voy a enterrar. Voy a ver cómo los animales salvajes se comen tu cuerpo. Está hablando de la muerte. La muerte le está susurrando a los oídos de David. Toda la batería del infierno está siendo soltada sobre David. ¿Qué hace David? Toma las armas espirituales, poderosas en Dios. ¿Qué tenés que hacer ante los rugidos? ¿Qué tenés que hacer ante los temores? ¿Qué tenés que hacer ante las dudas? Plantarte en el Hijo, como hijo de Dios que sos, en el Hijo de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios. Tú vienes contra mí, dice David, con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. No era un tema con David, era un tema con Dios. Él le dice, tranquilo, yo vengo en nombre de Dios. El tema no soy yo, el tema es con quién te metiste. Te metiste con mi papá, te metiste con mi Dios. Yo estoy acá como un instrumento, pero el que te va a vencer va a ser Él. Yo creo que Él te va a vencer y yo soy un instrumento porque me pongo en las manos de Dios. ¿En las manos de quién estás hoy, iglesia? ¿En las manos de quién estás? Dios quiere que estés en sus manos para que venzas todos los gigantes que vienen y todos los gigantes que nos susurran y todos los gigantes que nos hablan vez tras vez con espíritus de muerte que fueron soltados en este mundo. Nosotros creemos en el Dios de la vida y en el Dios que venció la vida. Y dice la palabra de Dios, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré. El Señor es el que te conquista y yo el que consuma la victoria.
y yo te mataré, dice, y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Plátanos. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en tu barrio. Y todo el mundo sabrá que hay Dios en Quilmes, en Brazzategui, en Buenos Aires, en Argentina y en todo este bendito mundo. Porque hay un Dios que está representado por la iglesia. Está representado por vos y está representado por mí. Pero no dentro de nuestras casas. Es tiempo de salir. Es tiempo de tomar las armas espirituales en fe. Y es tiempo de salir. Con los permisos correspondientes, con las cosas correspondientes. Hoy estamos cubiertos. Las iglesias, lo dije el domingo, están cerradas para dar culto a Dios, pero están cerradas para darle de comer a las personas, que eso también es una forma de dar culto a Dios. Y te puedo asegurar que Dios se goza y se deleita cuando le estamos dando de comer a un hambriento, como se goza y se deleita cuando le estamos alabando a Él. Sube como olor grato. Esas limosnas, esas ofrendas de amor, tus diezmos, cuando sabes que están yendo no solamente para 36 y Mitre. Claro que estamos juntando para 36 y Mitre, pero también, si no entran donaciones, vamos a poner recursos. Y si vienen más personas que se anotan, vamos a seguir dándoles de comer a muchos más. Porque esos que comen hoy un plato de comida que viene del hermano de la iglesia, el día de mañana van a comer la palabra de Dios y van a ser salvos. Porque usaron tus manos, usaron tu boca, usaron tu amor, usaron tu auto. Usaron tus recursos, usaron tus talentos. Dice la palabra de Dios. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán. El Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. No se trata de nosotros. Se trata de la unción que hay sobre nosotros. Ahí David venció el primer round. Goliat se cayó. Se cayó Goliat. No pudo soportar las palabras de fe, de vida que salían de la boca de ese pequeñito. Las palabras de muerte quedaron en la pulseada espiritual, quedaron vencidas. Porque eran palabras de vida, eran palabras de fe, eran palabras llenas del Espíritu Santo, eran ríos de agua viva que venían a apagar los fuegos impetuosos del infierno. Y mirá lo que dice la palabra de Dios. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, dice, Goliat se acercó. Pero mirá lo que dice David. David fue corriendo para enfrentarse con él. Goliat se acercó. David fue corriendo para enfrentarse con él. David tenía determinación. Estaba determinado a terminar la obra que había comenzado. En el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que en el nombre de Jesús. Toda autoridad le ha sido dada en el cielo a Jesús, en la tierra a Jesús, debajo de la tierra a Jesús. Por tanto, id, aunque sea cuarentena, id a darle de comer a los pobres, id y predicar el evangelio, id con tus recursos, en el nombre de Jesús. Nosotros vamos en el nombre de Jesús, sujetos a las autoridades que Dios nos puso, pero vamos en el nombre de Jesús. La palabra de Dios. David metió la mano en la bolsa del pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Y así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. En el primer round lo venció con las palabras. En el segundo round lo puso de boca al piso en la tierra. Y en el tercer round, con la misma arma que Goliat lo iba a matar a él, con las mismas maldiciones que él profirió contra él levantó con esas mismas armas y le dio la cabeza. Y consumó la victoria en la cual Israel
se levantó, los hermanos que estaban amedrentados, llenos de miedo, salieron corriendo, vencieron al pueblo de Israel y todas las palabras que profirió proféticamente David se cumplieron ese día en aquel lugar para la gloria de Dios. ¿Qué vamos a hacer con las batallas que hoy tenemos? Es tiempo de tomar las armas espirituales. Es tiempo de oír la voz de Dios. Es tiempo de obedecer la voz de Dios. Es tiempo de creerle al Señor. Yo te voy a dejar ahora con una alabanza que Ando tiene preparada, muy linda. No sé si la quiere cantar o es muy tarde. Es un poquito, son 5 minutitos. Yo te aliento, iglesia. Mirá, yo cuando era un simple hermano de la iglesia, yo siempre quería escuchar lo que decía el pastor de la iglesia. Porque yo sabía que cuando hablaba el pastor, estaba hablando Dios. Yo soy un humilde pastor de la congregación de Plátanos. Pero te puedo asegurar que si yo me paro acá pensando que yo tengo que preparar un sermón para ocupar un lugar en un faith que anda más o menos, para que cumplir con lo que el pastor predica, yo no predicaría. Pondría una grabación, haría otra cosa. Si yo te predico es porque entiendo que Dios me habla para que te hable. Por eso, iglesia, vamos adelante. Vos sabés, nada hagas por obligación, hacelo por obediencia. ¿A qué? A la palabra de Dios, al Espíritu Santo y también, humildemente, a aquel que vos entendés que es tu pastor. Te bendigo, te amo y vamos por más, iglesia, en el nombre de Jesús. Ahora escuchamos esta hermosa alabanza. Paz y bendiciones. Amén. Sin y amén a la palabra de Dios. Y ahora vamos a alabar juntos al Señor. Esta alabanza la conocemos la mayoría, así que te voy a invitar a que no me mires a mí, sino que mires al Señor y juntos podamos alabarle. Amén. Esta declaración de fe. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Y por la oscuridad caminaré por las aguas. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y el valle del temor, y el valle del temor. Caminaré en la tormenta, caminaré en la tormenta. Y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Declaramos, caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré. Caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas, caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios
Jesús, Señor, declaramos victoria porque tú estás en el trono.